WWJD Church welcomes you to Youth Huddle Live. Hello! Ooh, I hear a little echo of myself. I have a little in-ear guide and I can hear myself twice. All right. Hello, guys. So, I'm so happy. Oh my God, esto es en español. ¡Qué pena! Buenas noches. Esta noche es especial porque es en español. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muy emocionada de estar acá nuevamente con ustedes. Hoy estamos acá para hablar sobre la palabra de Dios. Estamos acá para compartir algo que nutra nuestro espíritu, porque también es importante eso, ¿no? Es importante nutrir a nuestro cuerpo, es importante reírnos, divertirnos, pasarla rico, pero también es muy importante nutrir a nuestro espíritu. Entonces, eso vamos a hacer en esta noche. Pero antes de empezar con la palabra, necesitamos hacer una oración. Entonces, si tú quieres y puedes, por favor, cerrar tus ojitos y repetir conmigo esta oración. Padre, me dispongo esta noche a escuchar tu palabra, a entender lo que tú me quieres enseñar. Padre, abre mis ojos y mi mente. Yo vengo con grandes expectativas de lo que tú me vas a hablar en esta noche. Gracias, Señor, porque creo que de aquí no voy a salir igual. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, el título de nuestra prédica hoy es ¿a qué le tienes miedo? Piénsalo muy bien. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, yo personalmente le tengo mucho miedo a los insectos. Tengo una fobia abrumadora con los insectos, o sea, no los soporto. Muchos le tienen miedo a las arañas, a las cucarachas, a las lagartijas, a los sapos que no son insectos, pero que también son chiquitos y son feos y no se dan miedo. Yo sé que una cucaracha no va a venir con un cuchillo a matarme, yo sé que no lo va a hacer, pero no sé por qué me causan tanto miedo y tanto pavor. Para los que no saben, esa fobia a los insectos se llama entomofobia. Yo sé que eso no es una clase de ciencias, pero para que sepan, si lo sufren, para que sepan cómo se llama, entomofobia. ¿Por qué se llamará así? No sé. Otros le tienen mucho miedo a las alturas. Mi mamá le tiene mucho miedo a las alturas y antes no lo tenía. Cuando era joven era súper arriesgada y hoy en día le tiene miedo a las alturas. Eso se llama acrofobia. Y aunque suena como acrofobia, como si fuera miedo a los acróbatas, no es eso. Es miedo a las alturas, es pavor, fobia a las alturas. Entonces hay muchos miedos que podemos tener a cosas así, ¿no? A las alturas, a los insectos, a las caídas. Yo odio las caídas, ese vacío que te da una montaña rusa, oh my God, o sea, eso me puede poner a llorar a mí, es horrible. Hay tantos miedos que podemos tener de cosas externas así, pero a mí me gustaría que tú hoy pienses más sobre las cosas que te dan miedo, que son intangibles, ¿sí? Las cosas que están en lo interior, que no se pueden ver, que no se pueden tocar, pero que no son físicas, pero que están ahí y que son, yo creo que aún más reales que las demás, ¿no? Aquí yo hice una lista de esas cosas. Por ejemplo, temor al futuro, eso es uno grande, temor a no saber qué va a pasar el mañana, y ahora todos podemos estar sufriendo eso porque no sabemos con este virus qué va a pasar, ¿no? Temor a lo desconocido, que es parecido pero no es igual, porque
a lo desconocido puede ser no tanto al futuro, sino también puede ser a empezar un trabajo nuevo, a empezar algo diferente, a salirte de tu zona de confort, a arriesgarte a hacer algo que no conoces. Temor a la muerte, hay muchos que le temen a la muerte, hay muchos que le temen a la enfermedad. Temor a perder un ser amado, sea porque muere o porque simplemente sale de tu vida. Temor al sujetarse, o sea, temor a la autoridad, temor a rendirle cuentas a alguien que esté por encima de uno y sujetarse y obedecer. Temor al matrimonio, temor a casarse, temor a casarse y no saber cómo uno va a manejar el matrimonio, ¿no? Porque todo el mundo dice que uno no sabe lo que es estar casado. Las prédicas que hacemos acá están en YouTube, las pueden encontrar buscando Lala Ferro. En YouTube está mi cuenta, en mi canal de YouTube, Lala Ferro, y ahí están algunas de las prédicas que hemos hecho acá. Si quieren verlas, si están aburridos, encerrados en la casa y tienen tiempo, los invito a que las miren o las compartan con otras personas. La semana pasada hablamos sobre la soledad. Temor a la pobreza. Y yo me identifico mucho con eso. Qué miedo no tener, ¿no? Qué miedo simplemente que no hay. Eso es algo que causa mucho temor. Temor a no terminar los estudios, sean high school, sean middle school, sea la universidad o el bachelor's o el que sigue. Temor a no terminar lo que empezaste, a no terminar tus estudios. Temor a no encontrar trabajo, entonces te gradúas de la universidad, pero después tienes miedo a que no vas a encontrar trabajo. O vienes de tu país y te vienes acá a los Estados Unidos, pero tienes miedo a que no vas a encontrar nada. Temor a perder el trabajo, entonces ya tienes un trabajo, pero entonces pues tienes miedo a perderlo. Temor a no ser suficiente, y yo pienso que esa es una muy especial, porque yo creo que muchos podemos sentir el miedo a no llegar, a no ser suficiente, ¿no? A defraudar a las personas, o ese es un temor muy común en la gente. Temor al fracaso, sea en tu carrera, sea en tu vida amorosa, en ser madre o padre, en ser buen hijo, en fracasar en los estudios, en fracasar en la vida, en fracasar en cualquier aspecto. El temor al fracaso puede caer en cualquier área, ¿no? Temor a sufrir o a ser lastimado. Todo el mundo le tiene miedo al sufrir. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta arriesgarse a que lo lastimen o le rompan el corazón. Nadie le gusta eso y muchos le tienen temor, miedo a eso. Y finalmente, temor al rechazo, que yo creo que es la más grande, porque aún los que dicen, a mí no me importa lo que la gente piense, yo soy como soy, al que le gusta, al que no le gusta, que, toda la gente que dice eso, yo pienso que la que más dice eso es la que más temor tiene. Entonces, para prepararse, para que no le duela, desde antes dice, no me importa, para no darle la oportunidad de que le duela. Pero nosotros nunca vamos a poder finalmente escapar eso, ¿no? Yo pienso que el rechazo está en todas partes y todos lo sufrimos de alguna forma u otra y es algo que no se puede escapar. Algunos son más conscientes de que tienen ese temor al rechazo y algunos están más en negación, pero yo pienso creo yo, que el 99%, para no decir todos y no ser absoluta, el 99% de los seres humanos tenemos temor al rechazo, a que nos rechacen nuestra familia, alguien que queremos, alguien que no conocemos. Hasta para muchos, yo soy muy tímida y para mí conocer gente nueva me da mucho favor. Mucha gente no lo cree porque hago esto y me paro en la tarima y lo que sea, pero esto que uno lo hace por amor a Dios. Pero eso no es algo que naturalmente uno diga, me voy a exponer para que la gente me critique, no es algo natural. Entonces, el temor al rechazo es algo muy palpable, muy real, sea de tu jefe, sea de quien seas, lo digo, hasta de un extraño, puede ser. Entonces, el temor es algo con lo que todos vivimos, grandes, pequeños. Si tú estás viéndome y tienes 11 años, si tienes 30, 50, 80, si eres rico, pobre, si tienes enfermedades o estás saludable,
todos tenemos temores. Yo les traje una pequeña lista, pero en realidad es una lista muy larga, pero ahí está todo. Ahí está, hasta los ricos tienen temor a ser pobres. Yo creo que aún más que los que han sido pobres, porque los pobres ya pues han sabido que pueden sobrevivir y que salen adelante, pero una persona que siempre ha sido rica tal vez es la que más le tiene temor a que algún día no llegue a tener, ¿no? Entonces, el temor es algo que nos acobija a todos los seres humanos por igual, ¿verdad? Y ahora tú donde estás, ya en este momento sabes a qué le tienes temor. Y es importante que entonces te enfoques en eso y lo tengas acá pendiente, porque lo que vamos a hablar esta noche puede cambiar todo. En la palabra del Señor, en Isaías 41:10a, dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Ok. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. No tengan miedo, porque yo, Dios, estoy con ustedes. Ok. Lo entendemos lógicamente hablando, se entiende, ¿no? Pero si esto es así, entonces la pregunta sería, si Dios está con sus hijos, o sea, con los cristianos, con los que creemos, ¿por qué sienten temor? ¿Por qué un cristiano, sabiendo que esta palabra es verdad, que Dios está con él y que por eso no debe tener miedo, por qué si sabe eso aún tiene temor? ¿Por qué aún sufre de temor? Bueno, esa pregunta ténganla ahí en pausa, esperen tantito que la respuesta la vamos a ver más adelante. Pero para darle un poquito más de dinámica a esta cosa y poder tener diferentes perspectivas, tengo a dos invitados esta noche, entonces por favor denle un aplauso ahí en sus casas bien grande a mis invitados, Hernán y Nicolás. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo Hola están? de nuevo. Bueno, ustedes ahorita los vieron jugando, estábamos jugando un juego ahorita antes de empezar la prédica, ahí los pudieron ver, pero yo quiero que ellos se presenten y ustedes puedan, los que no los conocen, puedan saber un poquito más sobre ellos. Entonces, por favor, díganme un poquito sobre ustedes. Bueno, mi nombre es Nicolás Aramillo, soy de Colombia, llevo en la iglesia 14 años, tengo 37 años y estoy casado con mi esposa preciosa, Karina. Ay, ok. Bien. Bueno, Bien. mi nombre es mi nombre es Hernán Telles, tengo 35 años, también estoy casado, tengo una hija, mi esposa se llama Daniela, mi hija se llama Isabela, y pues llevo ya, ¿cuánto llevamos casados, Daniel? Llevamos ya 13, 14 años, Isabela acaba de cumplir 11, entonces ahí está mi casa. Bueno, para los que no saben, Hernán es mi cuñado, está casado con mi hermana, mi preciosa hermana Daniela, y tengo una sobrina espectacular que es Bella, que además es del equipo de los Aliens, porque ya tiene 11 y también compite en los miércoles. Está creciendo muy rápido. Bueno, Demasiado. ¿cierto? Uno suena viejo ya cuando dice eso, pero es que es verdad. Sí, si Vela pasó al auditorio, imagínate, nosotros. Sí, ya. No, bueno, para los que no saben, yo soy Lala, tengo 25 años, soy de Bogotá, Colombia. Bueno, muchachos, ustedes estaban escuchando sobre la lista de cosas que yo enumeré del temor y de que todos de cierta forma tenemos que lidiar con el miedo, con el temor. Entonces yo quisiera que ustedes nos compartieran un poquito sobre sus propias experiencias con el temor. Quizás enumerar los momentos más grandes donde más han podido sentir el temor presente en sus vidas o donde más les ha costado luchar contra ese temor. Quiero saber en qué momentos la vida, ¡pum!, los ha confrontado y han podido ver el temor como el coco, como el gigante. Quiero que me cuenten un poquito de eso.
El que quiera. Lo están esperando. ¿Quieres tú o yo, Niquillo? Empieza tú si quieres. Ok, está bien. Bueno, el temor más grande que me puedo acordar en este momento, tenía como 8 años, 7, 8 años, y un día estaba en mi casa jugando y mi hermana se me acercó. Mi hermana se llama Adriana, me lleva 5 años, y ella se me acercó y me dijo, mis papás se van a divorciar y te quiero decir para que tú escojas con quién te quieres ir de ellos dos. Ellos van a vivir en casas separadas de ahora en adelante. Y yo a esa edad no entendía lo que ella me estaba diciendo. Yo decía, pero ¿cómo mis papás van a poder estar viviendo en dos casas separadas? Porque ¿qué es divorcio? Ni siquiera yo sabía que era divorcio. Mi hermana me explicó, ellos pues ya no quieren estar juntos, quieren vivir solos un momento, y yo no podía procesar, y ella me decía, y tienes que escoger con quién te quieres ir, y yo, pero es que ¿cómo voy a escoger entre los dos? Yo, no quiero, yo quiero a los dos Claro. en la casa. Y cada vez que pasó el tiempo, yo me fui dando cuenta de su distancia, hasta que llegó el momento y cada uno cogió sus cosas, y pues mi hermana escogió irse con mi papá y yo escogí irme con mi mamá. Y ese fue como que el primer shock y el primer miedo fuerte que tuve, que me acuerdo. Y me tomó varios meses procesar que mi papá no iba a venir a la casa. Y eso me pegó muy fuerte, eso fue un gran miedo en mi niñez. ¿Qué era el miedo? ¿Cuál era el miedo exactamente que sentías en ese momento? Yo pensaba que no iba a volver a ver a mi papá ni a mi hermana, y pasaban semanas, y de vez en cuando un fin de semana yo podía verlos, y cuando los podía ver yo no me quería volver a la casa donde mi mamá, aunque también la extrañaba y no la quería dejar sola, pero sentía un miedo horrible de no poder otra vez volver a mi hermana y mi papá de pronto el siguiente fin de semana, el siguiente mes, no sé, siempre estaba eso de pronto me voy a quedar con mi mamá para siempre y nunca más los voy a ver. Era ese miedo. Ok. Bueno, por mi lado, me acuerdo teniendo por ahí 6, 7 años, estando en primaria, y la profesora nos hacía hacer una línea hacia su pupitre y teníamos que pararnos al lado de ella y empezar a leer o empezar a explicarle a ella la tarea. Yo me acuerdo haciendo la cola, haciendo la línea, y muchas veces faltaban 2, 3 personas y yo me devolvía al final de la cola porque me daba mucho miedo enfrentar esa autoridad, esa profesora, al equivocarme. Entonces yo volví al final y esperaba hasta que se terminara la clase para que así no me tocara. Y esa era pues mi táctica para no enfrentar ese miedo en ese momento. Oh my God. Sí, yo también sentí lo mismo. Algunos cierto que eso iba a decir, algunos profesores, como que yo creo que todo el mundo en su vida ha tenido ese profesor que lo ponían. Yo tenía un profesor en elementary, en quinto grado, yo fui a Eugenia B. Thomas y tenía un profesor que era horrible porque era el profesor de matemáticas y él ponía todos los días, ponía una canción de las tablas de multiplicación. Entonces la mujer cantaba one times one is two, you know, or one, whatever, y cantaba como que todas las tablas y dejaba el espacio, la pausa, para que uno dijera la respuesta. Entonces iban por orden, cada niño tenía que decir una respuesta. Entonces a medida que iba avanzando, obviamente se ponía más difícil, porque entonces después era 12 por 8, y yo no era buena en matemáticas. Oh my God, cuando llegaba a mí, yo de verdad sentía tanto miedo de fallar, porque además si fallabas, Yo me paniqueaba.
Si fallabas, te hacía parar, creo que era como que en un pie y te hacía bajar la cabeza hasta que volviera tu turno, o sea, hasta que toda la canción diera la vuelta por todo el salón y te dieran otra oportunidad para responder bien. Pero qué tortura. Yo sentía un dolor de estómago en esos momentos del miedo que me daba, que me tocara. Oh, era horrible. No es tan terrible como lo de verdad. No, pero sí da mucho miedo. Pero es horrible. Yo te entiendo. Bueno, Hernán, cuéntanos otro miedo ya un poquito más grande. Ok. Bueno, otro miedo muy fuerte ya fue cuando me casé. Llevaba recién casado, no llevaba ni un año. ¿Cuántos años tenías? 23 años. Jovencito. Por ahí, sí. Y un día me quedé sin trabajo. Y vino mucho miedo de ahora cómo voy a pagar la renta, de qué vamos a comer. Hablé con mi discipulador, no, tranquilo, todo va a estar bien, Dios está en control. Me relajaba un poco, pero sentí mucho miedo al ver que durante 6 meses no conseguía nada fijo. De pronto un fin de semana podía ir a descargar un camión, de pronto un día iba a pintar una casa, eran $80, $100 diarios, pero cuando llegaba al final del mes no tenía cómo resolver y siempre tenía ese miedo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sentí mucho miedo y eso fue una prueba muy grande que me hizo durar hasta de Dios. Fueron 6 meses sin trabajo y, o sea, ni siquiera sé cómo lo sobreviví, la verdad, pero mucho, mucho miedo. Ok, Nico, una tuya de un poquito más grande. Bueno, ¿qué tendría? Creo que tendría 27, 28 años. Y como muchos de los que vivimos aquí en Estados Unidos en el momento, era indocumentado. Y fuera de ser indocumentado tenía orden de deportación. Y entonces yo nunca había sido arrestado, nunca había tenido problema con la ley ni nada. Y un día estaba en el trabajo, estaba en el hospital y literalmente fueron a buscarme. Cuando salí, que me llamó seguridad del hospital, yo salí y me encuentro con un hombre grandísimo, fuertísimo, buscándome. Y literalmente en ese momento es como si las piernas se me hubieran ido las fuerzas. Empecé a temblar y entonces me dice, sígueme y camina hacia afuera que yo te pongo las esposas en el carro. Y yo seguí y caminé, me monté al carro, apenas me puse las esposas, mi corazón palpitaba pero a 1000. Claro. Y de ahí para allá fue un miedo de incertidumbre, porque sabía que tenía orden de deportación y sabía que necesitaba un milagro para poder quedarme acá. Y entonces, que si me iba para Colombia, que si me quedaba, y fuera de eso era entrar a una cárcel. Claro. Entrar a una cárcel y todo lo que uno ha escuchado de las cárceles. Me acuerdo de la primera vez que me metieron a una celda y habían 2 morenitos y yo, Oh my ay, God. Dios mío, con 2 morenitos. Y entonces me acuerdo de esa experiencia y sí, estaba, o sea, muerto del miedo, paniqueado, temblando, asustado, el corazón a 1000. Entonces sí, esa fue una Ok. que me pasó hace... Ahora, una más reciente, Hernán. Una de las más recientes que hayas podido vivir en los últimos Una de las más años. recientes. Bueno, la verdad, lo más reciente es lo que hemos estado viviendo al principio con todo este virus chino. Pues nada, yo no le puse nada de importancia, un virus más. Y cuando hice el clic de lo complicado que era el virus, de cómo estaba la situación, que todo el mundo tuvo que estar en cuarentena,
comencé a sentir mucho miedo hacia el futuro. No va a querer la casa, cómo va a hacer para trabajar, cómo va a Sí, hacer porque además para acabas de comprar proveer. casa, ¿no? Acabé de comprar casa en el Doral y yo destruí el primer piso para remodelarlo y me tocó vivir esta cuarentena casi sin nada en el primer piso. Me tocó inventar una cocina porque Sin pues cocina. el miedo de tengo que ahorrar lo más que se pueda porque quién sabe cuánto esto va a durar, entonces no puedo poner cocina nueva, no puedo gastarme el dinero, entonces Claro. tuve que solucionar con vainas y cosas básicas y, y realmente ha sido un miedo real, como que de que va a venir, ¿no? De que va a venir. Y pues Claro. eso es como que lo más reciente. Y Nico que es enfermero. Bueno, Cuéntanos. yo tenía planeado vacaciones a final de marzo Wow. y nos íbamos a ir, Cari, yo y Chloe, que es mi perrita, a una cabaña a disfrutar. Y literalmente por el virus chino nos tocó cancelar. Y fuera de eso yo trabajo en un hospital y estoy muy expuesto pues, específicamente a este virus. Y al principio mucho susto, mucho miedo porque como nos fuimos a dar cuenta, hacían falta las cosas básicas para uno protegerse. En el momento teníamos, pero el pensar que en algún momento se podrían acabar y que uno pudiera estar expuesto y enfermarse, a pesar de que uno fuera joven, pero saber de que le puede pasar. Claro. Mucho susto, mucho susto. También a medida que fue pasando el tiempo y pues Miami y la Florida hubieron más casos, ver la gente que entraba al hospital, uno decía, este lo tiene, este no lo tiene. Claro. Y una vez llegué a la casa de trabajar y me estaba sintiendo mal, mi cuerpo se sentía extraño. Y yo dije, me siento extraño. Y lo primero que se me pasó por mi mente es, ¿será que tengo el virus chino? Oh my Me acosté, God. me levanté y me seguía sintiendo mal. Y le dije a mi esposa, tengo estos síntomas, ¿será que estos son los síntomas del virus chino? Y me dijo, sí. Y yo, no. Gracias, No Cari. puede ser. Gracias, gracias. Oh, Pero gracias a Dios no lo tuve, no lo tengo. Esos síntomas se fueron al otro día. Pero Wow. sí, el estar expuesto literalmente todos los días en el hospital, sí trae mucho, mucho miedo. sí. Bueno, También, bueno, dime. también da miedo ser el yerno del pastor, ¿no? Así que no sé qué va a venir, no sé qué va a venir para ti, Camila, pero yo sé que ese hombre va a tener un momento mucho miedo. En serio, hablando en serio, Imagínate tuviste a Daniela y te imagínate gustó. cuando- ¿Qué sentiste cuando te enteraste que era la hija del pastor? Sí, como tú dices, la verdad, el grupo de jóvenes de la iglesia era muy pequeño en ese entonces. Comencé a hablar con Daniela, pues nada del otro mundo, una amiga chévere para compartir con los jóvenes, pero poco a poco me comenzó a llamar más la atención y yo no sé, en las salidas comenzamos a conocernos, pero yo no tenía ni idea que era la hija del pastor, no Oh tenía my ni idea. Hasta que un día, en una reunión en diciembre, el pastor hizo pasar a tu Oh familia al my púlpito God. para recibir el año y subió Daniela y yo como que... Daniela es hija del pastor, ¿cómo así? Pero... Y en ese momento yo tomé la decisión, no, yo no me voy a meter por ahí. No, ¿En serio? yo no me voy a meter por ahí. Pero ya me gustaba mucho, pasaron Ya era muy semanas, tarde. ya era muy tarde hasta que me tocó enfrentarlo y hablé con mi discipulador y le dije, mira, me gusta Daniela, ¿qué tengo que hacer? Y mi discipulador era, Daniela, ¿cuál Daniela? Daniela, la hija del pastor. Daniela, la hija del pastor, ¿te gusta, en serio? Yo ¿Estás creo que seguro? no te gusta. Y pues me dijo, bueno, pues como hacemos acá, todo a la luz, ve y habla con el pastor, dile que, Oh, no. pues, que te dé permiso de conocer
a Daniela y pues todo comenzó por ahí, ¿no? Pero en ese momento como que uno dice, ¿cómo le digo a mi pastor que me gusta su hija? Claro, qué Mucho, incómodo. mucho miedo, en serio, mucho miedo. También miedo a que te diga que no, ¿no? Exacto, Qué exacto, feo. sí, está la posibilidad, claro, y pues, está una posibilidad muy grande, porque pues yo Claro. comparado a Daniela, o sea, iba a decir que no seguro, había un porcentaje más grande que un no, Claro. pero no, gracias a Dios, él me dio permiso y, y aquí estamos. Gloria a Creo que Dios. antes de uno hablar con pastor de eso, es como que el miedo, más miedo que una entrevista de trabajo, o sea, uno va puede, a decirle al Sí, pastor, sí, porque si te me dice que gusta no, ¿qué tu hija. haces? Exacto, Ya te exacto, no, no, gusta y te dice horrible. que no, ya que, o sea, grave. Bueno, a mí me gustaría retroceder y me gustaría que me digan en un resumen muy corto, o sea, solamente qué pasó con cada uno de esos miedos, porque la gente, muchos de los que nos están viendo no saben el resultado. Entonces, volviendo a empezar desde el principio con Hernán, que nos hablaste a los 8 años, que te dicen que tus papás se van a divorciar, ¿qué pasó después? O sea, hoy en día, cómo está tu familia? Bueno, pues gracias a Dios, mi familia toda llegó a la iglesia, mi papá, mi mamá, mi hermana, somos cuatro, llegamos a la iglesia y Dios comenzó una restauración desde lo más profundo, comenzó a sanar nuestra relación y, y realmente cuando llegamos a la iglesia mis papás estaban separados en ese momento, eran dos enemigos y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro, los juntó, se volvieron a enamorar. Nunca los había visto tan enamorados ni tan románticos como desde que comenzaron a ir a la iglesia. Y poco a poco eso me fue sanando mucho a mí y a mi hermana también. Y ahorita mis papás tienen un hogar hermoso, la relación que tenemos los cuatro es hermosa y realmente un milagro. Y ese miedo de que voy a ver a mis papás, no voy a ver a mis papás, pues ya no está. Viven también acá en el Doral, van a la iglesia, sirven, igual que yo, los tengo a mi lado todo el rato y Y los llevan amo muchos como años gigantes. juntos, casados. Llevan muchos años juntos, la verdad, no sé cuántos llevan, si me preguntas, pero muchos Muchos. años juntos. Gloria a Y Dios. sí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora Nico, con lo de que nos hablaste que te daba miedo hablar. Y mírate Bueno, hoy, cuéntanos. eh, pues llegar a la iglesia a los 23 años y poder empezar a vencer esos miedos, porque era miedo a equivocarse, miedo a hablar, miedo a hacer el ridículo, miedo a de pronto ser yo muchas cosas que tenía dentro que quisiera hacer, pero por quererme ver cool o tener una apariencia no lo hacía. Y a través de todos estos años, pues la sanidad que el Señor ha traído a mi vida y ver ahorita, pues, estar en el Youth Horo, ser líder de clan, pararse en la tarima y literalmente hacer el ridículo y pasarla rico, ¿sí? Pasarla rico y que lo que diga la gente de que este man tiene un sombrero de cowboy y se pinta la cara naranja y ¿qué importa? Lo estoy haciendo pues por el Señor al final. Amén. Y tener el privilegio de, pues, de predicar en la tarima, eso es impresionante y eso es solamente pues el Señor haciendo la obra de Él en uno y sanándolo a uno. Entonces, estoy Sí. muy Hernán feliz y y yo podemos agradecido dar con el Señor. testimonio de que Nicolás es un excelente predicador. Excelente. Gloria a Dios. Sí, no le Y estamos mucho diciendo solo porque miedo. estás acá, ¿ok? Gloria a Es Dios, gloria a verdad, Dios. de Y me verdad que imagino es. el miedo, él ha tenido la oportunidad de predicar en un servicio en los fines de semana, el servicio Sí, principal. No me imagino el miedo en ese momento y la responsabilidad. Y las veces que lo ha hecho ha sido excelente.
Sí, porque Gloria a a Dios. uno le da pavor, a mí cuando siempre que me toca predicar en la tarima y tener a la audiencia ahí, eso da mucho pánico. Y Nicolás ha sido uno de los pocos que ha tenido el privilegio de predicar en los servicios, hacer 4 servicios con 4 audiencias ahí, y eso, Bueno, entonces, pero por ahí pueden ver lo que ha hecho el Señor en mi vida, porque claro de, que sí. de esconderme, de hablar con la profesora y hacer la fila 5 veces a predicar en el fin de semana, que es donde se reúne toda nuestra iglesia, ha sido una gran bendición y una sanidad para mí impresionante. Me siento muy privilegiado y honrado por haberlo hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Hernán, nos contaste que cuando te casaste duraste 6 meses sin trabajar. ¿Qué pasó? Durante esos 6 meses sobreviviste, vivieron bajo un puente, y ¿qué pasó después en cuanto a tus trabajos? Porque ibas de uno en otro, y al finalmente, ¿cómo estás hoy en día laboralmente? Sí, gracias a Dios, después de esos 6 meses ha venido mucha prosperidad. Conseguí un buen trabajo, llevando contabilidades. Desde ese momento como que mi economía ha ido hacia arriba poco a poco, cada vez mejor. Y en esos 6 meses, pues el primer mes te da miedo, el segundo mes te da mucho miedo, el tercer mes te da muchísimo miedo, el cuarto mes comienzas a dudar, el quinto mes no sabes qué hacer, el sexto mes ya es una locura, pero realmente la iglesia siempre estuvo ahí pues apoyándome. La iglesia me ayudó con mercados, ustedes saben que la iglesia tiene su mercadito, todo el mundo lleva su aporte de mercadito para las personas que no tienen en el momento. Yo fui una de esas personas de esos 6 meses, recibí mercaditos, me ayudó mucho, y fue una prueba en la que realmente mi fe se fortaleció, y ya después de eso ya no dudo de que Dios me va a proveer, ¿no? Lo hizo durante 6 meses y lo ha hecho. Después de esos 6 meses, como te digo, mi economía ha sido prosperada y cada vez mejor, y todo es gracias a Él. O sea que durante esos 6 meses en realidad te faltó, pasaste hambre o no tuviste para la renta, o Dios estuvo... Realmente nunca me faltó. O sea, en los 6 meses que estuve ahí, al final del mes siempre pasaba algo que yo podía completar para la renta. Era más el miedo, ¿sí o no? Que lo que realmente pasaba. Exactamente, pero realmente yo me pongo a ver esos 6 meses y, como tú dices, no me faltó nada. Tuve comida, estuve bien, con salud, pude pagar la renta, pude pagar las cosas necesarias. Lo único que no pude pagar fue un carro, se me lo llevaron, y ese carro pues no lo pude pagar nunca. Pero de resto, siempre tuve... ¿Y te faltó el carro o pudiste solucionar? No, no me faltó el carro para nada. Okay. Pude solucionar. Para nada, en serio, no me faltó nada durante esos 6 meses, en verdad. Gloria a Dios. Y bueno, Nico está todavía saludable, no le dio el virus chino, para la gloria de Dios. O le dio y no sintió nada porque el Señor lo guardó. Y no sentí nada. Sí. Entonces, gloria a Dios. Bueno, gracias por sus testimonios, porque nos llenan de fe, nos fortalecen, y ver que no son cuentos de hadas, porque muchas veces uno puede ver la Biblia como cuentos, ¿no? Como fantasía, pero es lo más real que hay, y ustedes, al darnos esos testimonios de vida, de carne y hueso, eso nos da aún más fortaleza y más fe de creer que los milagros no se quedaron en los tiempos de Jesús, sino que hoy en día todavía Dios. A Nicolás, lo de la deportación fue un milagro que no resultó. Tremendo. ¿Tuviste que estar cuánto tiempo ahí encerrado? Fueron 3 meses y medio, pero quería contar una anécdota que mientras estas cartas y cartas y cartas, y fue ¿De gente de la iglesia? De gente de la iglesia. De gente de la iglesia. Yo me acuerdo, yo escribí. Sí, entonces no, mucha gente escribió, y eso me ayudó mucho a sentirme acompañado. Porque estás en un lugar, lógico, que nunca has estado, con gente que nunca conoces, tienes miles de miedos y de temores,
y esas cartas eran como mi compañía y leyéndolas todos los días, pues era muy especial. Y de verdad que se solucionó lo de Nicolás, lo de la deportación se solucionó de una manera increíblemente milagrosa. No, milagrosa. Eso es impresionante. Eso estaba más en Colombia que acá. Es verdad, yo me acuerdo. Totalmente. Claro. Y sin darme solamente sí o no, durante todas estas pruebas que ustedes han hablado, después de que llegaron a Cristo, obviamente, cuando chiquitos no, pero después de que conocieron de Cristo, durante todas estas pruebas de las cuales finalmente Dios los sacó, ¿ustedes oraron durante esas pruebas? Mucho. Sí, claro. Bastante, sí. En cada una, o sea, no hubo ninguna que ustedes puedan decir hoy en día, pues no, yo lo pude solucionar, encontré la forma. A todos los milagros, como Dios solucionó estas cosas, ¿ustedes todos se los atribuyen realmente a Dios? Sí, Totalmente. Totalmente. Ok. Totalmente. Sí, estaba fuera de mis fuerzas el que mis papás pudieran tener un hogar hermoso como lo tienen hoy. Está fuera de mis fuerzas que pudiera haber dado y protegido por el Señor en este momento, yendo todos los días al hospital, sabiendo de que hay miles y miles de personas con el coronavirus, y saber que yo estoy allá expuesto y no me ha dado, gracias a Dios, me siento muy protegido por el Señor. Bueno, gloria a Dios. Gracias, muchachos, gracias por Gracias en por nombre de todos tenernos. los que estamos viendo, Gracias. les damos gracias por abrirnos sus corazones y compartirnos cosas tan íntimas, pero que son tan importantes para nosotros escuchar. Gracias. Gracias, es un privilegio compartir con ustedes. Los amo, los extraño. Les mando un abrazo grandote y pues nada, cuando nos juntemos vamos a celebrar todo esto como locos. Un abrazo virtual grande y bien apretado para todo el mundo. Los extraño mucho. Y bueno, prepárense para el primer Youth Huddle en nuestro templo, que le vamos a no sé, a tirar la casa por la ventana. Va a ser una locura. Así va a ser, amén. ¿Verdad? Gracias, los quiero mucho. Bueno, ya despidiéndonos de nuestros invitados, quiero continuar con el tema. Todo lo que ellos nos compartieron, espero que muchos de ustedes en sus casas se hayan podido sentir identificados con una de las historias, aunque sea, porque cosas como el divorcio, como perder el trabajo, como miedo a enfermarse, todas estas cosas son cosas que todos en algún punto quizás han podido sentir. Y bueno, estamos hablando del temor, pero ¿dónde empezó el temor? Bueno, el temor en realidad empezó en Génesis, desde los principios, desde Adán y Eva, porque en la palabra dice que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos le abrieron la puerta al temor. Porque no es inventado, no lo estoy inventando, sino que dice en la palabra que cuando Dios llamó a Adán y a Eva, los buscó por el huerto, ellos corrieron a esconderse porque tuvieron miedo. Literalmente corrieron detrás de unos arbustos y se escondieron, porque, y la palabra dice, tuvieron miedo. Entonces el temor, el miedo, es algo que ha estado desde Adán y Eva. Es algo que ellos, cuando desobedecieron a Dios, fue algo a lo que a ellos le abrieron la puerta. En el momento que ellos desobedecieron y comieron del árbol, ellos desobedecieron y eso abrió una puerta a tantas maldiciones sobre la vida del ser humano, y una de esas cosas que entró fue el temor. Ahora, ¿qué es temor? ¿Cierto? El temor es un sentimiento, es una enfermedad, es algo de lo que sufre el ser humano, es algo como que, ay, el temor, no, padezco de temor y ya. Bueno, en realidad el temor o el miedo es un espíritu. Eso para mí
fue una revelación en realidad, porque el temor y el miedo es un espíritu. ¿Qué? ¿Cómo así? Al saber que el temor es un espíritu, ya le da como una forma, ¿no? Y ya lo hace más como algo más tangible, que no simplemente, ay, sufro de temor, sino no, es un espíritu que viene a atacarte. Eso cambia mucho la perspectiva. ¿De dónde saco que es un espíritu? Bueno, en 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí ustedes mismos lo pueden ver. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El temor es un espíritu. Ahora, tenemos una pregunta pendiente. Si Dios está con sus hijos, ¿por qué sienten temor? Como leímos al principio, no tengas temor porque Dios está contigo, porque entonces un creyente sufre o siente temor. Bueno, la respuesta es porque no lucha contra él. Y ustedes en sus casas estarán diciendo, ok, pero en realidad es así de simple. No les tengo acá una poción mágica, no les tengo una respuesta muy compleja. Esa es la simple verdad. Un creyente sufre de temor porque no lucha contra él. Y si tú no eres creyente aún y estás acá escuchándonos por primera vez y no le has entregado tu vida a Dios, tú también sufres de temor porque no luchas contra él. Quizás tú no tienes las herramientas para luchar contra él. Pero los hijos de Dios tienen las herramientas, pero no las usan. Por eso, vuelvo a repetir, 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué poder? ¿Por qué dominio propio? No te dio un espíritu de temor, te dio un espíritu de poder y de dominio propio. Esa es la respuesta, porque es nuestra responsabilidad como creyentes dominar nuestra mente. El dominio propio es tener control sobre ti mismo. Entonces es tu responsabilidad dominar tu mente y con el poder que Dios te ha dado, echar fuera ese espíritu de temor. Eso es luchar contra el espíritu de temor, es echarlo fuera, es tener dominio de tu mente y no dejarte llevar por ese espíritu de temor que te comienza a decir, no vas a encontrar trabajo, vas a perder el trabajo, te vas a quedar solo, te vas a enfermar, no vas a salir de esta, tus papás se van a divorciar, tú te vas a divorciar, no vas a llegar a hacer nada en la vida, vas a fracasar. Cuando vienen todos esos pensamientos que ahí entra el espíritu de temor, es tu deber dominar tu mente, no dejarte llevar, dominarla y con el poder que Dios te ha dado, orar y echar fuera ese espíritu de temor, ¿ok? Porque acá en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor que Dios nos da, el amor que tenemos hacia Dios, echa fuera el temor. Dios aquí te está diciendo, a través de mí, por eso les digo que si ustedes no son creyentes, no tienen las herramientas para luchar contra esto. Hay que ser creyente de Dios, hay que tener y recibir el amor de Dios en su corazón para que ustedes puedan echar fuera ese temor. Y este mismo versículo dice, el que teme espera el castigo. Y eso es muy importante ponerle ojo a esa parte, porque cuando tú sientes temor y dejas que ese espíritu de temor entre a tu vida y tome el control, ahí mismo tú estás abriéndole la puerta a que pase lo que más le tienes miedo, que eso mismo pase. Y que por eso dice, espera el castigo. Porque al tú no luchar contra ese espíritu de temor y no echarlo fuera, Él está tomando el control y Él va a hacer que pase lo que Él quiera, que va a ser lo peor. Entonces, tienes que luchar contra el temor no solo para poder tener paz, sino también para quitarle a ese espíritu todo el poder de tomar el control sobre tu vida. Y es una cosa
muy, muy fuerte que por eso hablo con tanta pasión, porque es muy grande entender la responsabilidad tan grande que tenemos como creyentes de usar estas herramientas que Dios nos ha dado como su poder para poder dominar a este espíritu de temor y no darle el espacio para que tome el control sobre nuestra vida. Porque no tenemos que luchar contra ese espíritu solo. No eres tú que te vas a hacer un lavado cerebral y vas a decir, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No es con tus propias fuerzas que vas a luchar contra esto, porque eso no va a funcionar. Si tú dices, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, el espíritu de temor sigue teniendo el control. Pero si tú le pides a Dios ayuda, ahí es donde está el poder. En Salmos 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Esa es la clave. La clave es que cuando de control mental y todo eso son copias baratas que han sacado de la Biblia. Y yo siento mucho si alguien que nos está viendo se siente ofendido por lo que estoy diciendo. Sinceramente, les pido perdón. Pero si ustedes investigan un poco, se darán cuenta que todas esas técnicas son, y digo copias baratas porque sí, son copias de lo que realmente Dios estableció en la Biblia. En la Biblia dice, la fe es creer en lo que se espera, aunque no lo veas. Aunque no veas con tus propios ojos lo que está pasando, tú esperas creyendo que así va a ser. Entonces, eso es el poder de la mente y todas esas cosas. Entonces, no son con tus propias herramientas de yo creo en mí, yo creo en que yo puedo. No, es creer en Dios, poner tu confianza en Él. Esa es la clave. Que día a día tú luches contra este espíritu. Que como les digo, no te dejes llevar por él, porque el temor va a tratar de venir a tu vida todos los días, un día de por medio, lo que sea. Puede venir 3 veces al día, pero cada vez que venga, es tu deber como hijo de Cristo emplear estas herramientas de poder, de autoridad que Él te ha dado, y tienes que echar fuera en el nombre de Jesús este espíritu de temor que entró a la vida del ser humano desde Adán y Eva, pero que ya gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tú ya no tienes que estar encadenado por este espíritu. Tú ya eres libre en Jesús. Y por eso vamos a orar esta noche, porque tenemos que creernos que tenemos este poder dentro de nosotros que Dios nos ha dado para luchar contra este espíritu diabólico de temor, y cada vez que venga, echarlo fuera, y al contrario, orarle al Señor y decirle que tú crees en que Él está contigo, que Él está en control, que Él te ama, porque Dios te ama, y Él sabe qué es lo que más te conviene, aun si eso es algo que va en contra de lo que tú crees. Quizás tú crees que lo que más te conviene es mudarte, y Él sabe que a largo plazo, al final, no es lo que te conviene, y puede que Él te cierre esa puerta que tú quieres abrir para mudarte. Él te la puede cerrar, y tú tienes que confiar, no tener miedo y decir, ay, entonces si no me muevo para allá, entonces ¿ahora qué hago? No, sino decir, bueno, Señor, si tú me cerraste esa puerta es porque tienes una mejor que me espera, y yo voy a confiar en ti. Pon tu confianza en tu buen Padre que te ama, que está en los cielos. Él te creó, Él sabe cuál es tu propósito, Él es el que te dio ese propósito. Entonces, tu vida va mucho más allá de ganar plata, ganar tal vez reconocimiento o fama, va mucho más allá de tener hijos y una casita y un carrito, va mucho más allá de eso. Dios tiene planes grandes con tu vida, tiene un propósito inmenso con tu vida, de usarte para salvar almas. Y si tú pones tus ojos en Él,
sueltas el control, sueltas esos caprichos y esos planes a los que te estás tal vez arraigando, sueltas esos miedos y simplemente confías en Él y dices, bueno Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y luchas día tras día contra este espíritu de temor. Dios se va a glorificar de una manera que ni siquiera tú mismo te puedes imaginar. En esos momentos que Nicolás estaba encerrado y lo iban a deportar, en esos momentos de temor, él lo único que podía hacer era orarle al Señor y luchar contra esos pensamientos que le metía el espíritu de temor. Y luchó contra ese espíritu de temor día tras día durante esos 3 meses y medio. Y porque luchó contra él, no fue castigado y no le pasó lo que más temía, sino lo contrario. Dios se glorificó y lo sacó de todo eso de una manera triunfal. Eso es un ejemplo de miles. Tú puedes tener tus propios testimonios y quizás Dios ya te ha sacado a ti de muchas cosas. Pero es tiempo, iglesia, especialmente en la situación que estamos ahora, que tú te cojas fuertemente de la palabra del Señor y te empoderes con esto que Dios te dio y tomes domines tu mente, tengas dominio propio y te abraces al amor de Dios y tengas fe y confianza en que Él está en control y se va a glorificar siempre. Bueno, con esto ya dicho, voy a hacer 2 oraciones con ustedes hoy. Una va a ser para todos aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú has hecho esta oración ya en el pasado, no importa si la has hecho chorrocientas veces. Esta oración nunca se puede hacer demasiado, porque cada vez que la hacemos, reafirmamos ese pacto que tenemos con Jesús, de que Él es nuestro Salvador y que gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros ahora tenemos la oportunidad de cuando partamos de esta tierra, llegar al cielo y estar una eternidad en la presencia de nuestro buen Padre que nos ama. Y la segunda oración que les voy a guiar va a ser para esta noche poder tomar control de ese espíritu de temor, tener dominio propio sobre nosotros mismos y con el poder que Dios nos ha dado sobre nuestras propias mentes, echar fuera todo ese espíritu que pueda estar dentro de nosotros. Y es una oración que tienen que continuar haciendo cada día, iglesia. Cada vez que llegue ese espíritu de temor, ustedes la tienen que hacer nuevamente. Y espero que esta noche la puedan de alguna forma memorizar para que puedan repetirla vez tras vez. ¿Ok? Entonces, los que quieran, por favor, cierren sus ojitos porque vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra, porque vez tras vez, Señor, a muchos nos has mostrado que tú eres muy real, que tu poder no tiene comparación. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas el poder tan grande que tenemos al ser hijos tuyos, que no podemos ser doblegados por espíritus como el del temor, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos hijos del buen Padre. Y gracias a esto recibimos una cantidad de poder que necesitamos emplear en nuestro día a día. Pero para poder recibir este poder, primero tenemos que ser hijos tuyos. Por eso queremos en esta noche hacer esta oración. Así que los que quieran ahora, por favor, repitan después de mí. Jesús, yo te confieso como mi Señor y único Salvador. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, moriste en esa cruz y que 3 días después Dios te levantó de los muertos y ahora estás a la diestra del Padre esperándome en el cielo. Yo recibo mi regalo de salvación y vida eterna. Amén. Ahora, los que quieren tomar una decisión sobre esto que hablamos hoy del temor, repitan después de mí.
Padre, te pido perdón por no confiar en ti, por ser cobarde y dejarme dominar por el miedo. Te pido hoy que me des tu espíritu de poder, amor y dominio propio. Y con la autoridad y poder que me has dado, yo echo fuera de mi vida, de mi mente, de mi corazón y de mi alma todo espíritu de temor en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pongo mi fe, esperanza y confianza en ti, Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo me declaro más que vencedor en Cristo Jesús. Por favor, ayúdame a continuar con esta lucha día tras día. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¡Wow! Bueno, yo creo que hoy nuestro espíritu está haciendo fiestas, porque está pudiendo sentir esa libertad de no tener esa opresión, de ese espíritu horrible de tormento, de temor. Tenemos que conservar esta libertad y tenemos que por eso continuar día tras día luchando, porque tenemos mucho poder en Cristo Jesús. Gracias por compartir esta noche conmigo. Gracias por una vez más sintonizarnos. Mañana, sábado, tenemos nuestro servicio con nuestro pastor. Es en español a las 7:30 de la noche y el domingo a la 1:30 de la tarde. Así que los invito, si no has nunca visto nuestros servicios, te invito a que lo veas, a que le des una oportunidad, porque nuestro pastor nos da una palabra tan poderosa cada fin de semana para la gloria de Dios. Iglesia, y bueno, los que están en sus casas, donde quiera que estén, quiero que sepan que los quiero mucho y que le pido al Señor que los bendiga enormemente y que continúe con gran poder levantando, que aún en los días más difíciles Dios pueda estar en control y se glorifique en ustedes y puedan ser renovadas esas fuerzas, ese aliento, ese gozo, esa alegría, todas estas cosas en sus vidas. Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche aquí mismo.